Capítulo 8. Aprender a comer. Eran las 3 de la tarde de principios de julio. El gran salón, que había convertida en dormitorio, oscurecida por sombras muy cerradas. La luz tenue y suavizada que provenía de una lámpara medio oculta profundizaba la oscuridad anillos alrededor de los ojos de la enfermera desgastada, ojos que denotaban insomnio noches y un corazón apesadumbrado. Una madre pálida estaba de pie cerca de la enfermera, cada línea de su rostro que mostraba el dolor de una ansiedad prolongada. Tensamente uno mano del otro, la restricción de la cultura, solamente, impidiéndole retorciéndolos en su angustia. El doctor Arkins, el médico del pueblo, estaba de pie a los pies de la cama, con su rostro honesto dibujado en marcadas arrugas. Anticipándose a lo peor. Muchas escenas de sufrimiento lo habían convertido solo más comprensiva con el dolor humano, más comprensiva con el verdadero, cada vez más intolerantes con lo falso. Al lado de la cama estaba el experto, que había llegado tan lejos, a un costo tan grande y áspero para que se ahorrasen unas horas, quienes habían venido, todos para decidir la suerte de la amada muchacha que yacía tan muerta ante ellos. Ruth Rivers era la única en la sala que no estaba muy alerta o penosamente tenso. Incluso en su blancura cerosa y antinatural demacración, su rostro era bueno. La frente era alta y, con el cejas negras simétricas y pestañas largas y oscuras, sugeridas aún eche un vistazo a la buena calidad de su cría. La nariz aguileña estaba pellizcada por el sufrimiento, los labios finamente curvados estaban ahora exangües y dibujados apretado de vez en cuando, como para reprimir el grito de dolor. Las señales de sufrimiento no podían despojar a su semblante de su refinamiento. Su respiración era superficial. A veces parecía irregular. Igual, casi inerte, la frágil figura parecía acercarse a la eterna despedida con su alma. El silencio de la habitación del enfermo era terriblemente ominoso. 3 semanas antes, Ruth, su madre y su tía siempre aprensiva Melissa había venido del calor de la costa de Georgia a la vigorizante frialdad de los Apalaches del sur. Habían llegado a Point View varias semanas más tarde de lo habitual este año, ya que la primavera llegó tarde y en los días calurosos en casa habían sido pocos. Ruth se había sentido muy desdichada durante semanas antes de salir de casa, pero había soportado bien el viaje, y el juez Rivers había recibido un informe alentador, de hecho, esperanzador del inválido. Pero unos días más tarde una carta en la que se hablaba de otro de los ataques de Ruth fue seguido inmediatamente por un telegrama urgente y angustiado que causó que levante la audiencia y se apresure a ir a su familia. Durante muchos años, el Dr. Arkins había conducido a través de las montañas 8 veces. Meses hambrientos, sirviendo y salvando a los mal alojados y a menudo montañeros indigentes. La inundación turística de la quema, el verano las tierras bajas hasta el refrigerio de las montañas le daban su sustento. Dr. Arkins era tan verdaderamente un misionero como si estuviera en la nómina de una sociedad confesional. Siempre había ayudado, o las montañas lo habían hecho o algo había ayudado a Ruth antes, pero esta vez nada ayudó. El médico ya había llamado a un médico vecino. Ellos estaban ambos perplejos, y cada uno temía decir la palabra que, en su mentes, deletreaba su perdición. Durante casi 3 días, Ruth había estado delirante, esta chica gentil, sensata, reservada, dando vueltas y llamando fuera. Un par de veces incluso había gritado, y su madre siempre decía que había sido demasiado buena como para llorar en voz alta. Para 5 noches en las que no había habido más sueño que un estupor antinatural producido por medicina. La madre y la enfermera habían agotado sus fuerzas para mantenerla en cama durante los paroxismos de su sufrimiento, que, hora tras hora, parecía crecer en intensidad y desafiar las dosis cada vez mayores de calmadrogas. Hacía días que no reconocía a nadie. Incluso la voz de su madre no trajo de vuelta ningún momento de respuesta natural. Debe ser meningitis, dijo finalmente el Dr. Arkins, y el otro doctor asintió con la cabeza. Y la tía Melissa informó a los vecinos que se trataba de meningitis y que su querida Ruth no podía durar más que unos días. La ansiedad de la madre meningitis, y la buena y sensata Martha King, la enfermera, sabía que los 3 casos de meningitis que había atendido sufrieron de la misma manera antes de morir. Cuando el juez Rivers llegó, él no pasó más que 1 minuto en la habitación del enfermo. Pasaron días antes de que se atreviera a reingresar.
Ruth no lo conocía. Por primera vez en sus 27 años, ella no había respondido felizmente a su voz cordial y rica. Un saludo de amor. La pequeña fortuna del juez había crecido lentamente. Solo que años y finalmente se hubiera levantado la hipoteca de su cómoda Georgia hogar. Pero en ese minuto, junto a la cama de la víctima, todo lo que tenía era arrojado a la balanza. Ruth debe ser salvada. Era la única hija. Era una hija dignamente amada. No, no la pueden trasladar a Johns Hopkins. El viaje es demasiado duro y largo. Es demasiado débil, decidió el doctor. Arkins y el consultor estuvieron de acuerdo. Nuestra única esperanza para ella es conseguir el experto en cerebros del próximo estado. Habían pasado 5 días desde el paciente había retenido la comida. Durante 24 horas la marea de ella las fuerzas parecían menguar. Todos contaron los minutos. El verano, internos de la pequeña ciudad, muchos de los cuales conocían a la niña enferma, contaban las horas, porque Ruth estaba mucho más callada, demasiado callada, se sentían. Una hora antes, la tía Melissa había entrado de puntillas para ver a su amada. Las yemas de los dedos parecían frías en su excitada palma, las uñas se veían azuladas a sus ojos temerosos, y se retiró a los escalones del porche trasero, arrojó su delantal sobre su cabeza y se sentó tejiendo de un lado a otro, inconsolable. Ni levantaría la vista incluso cuando el gran motor jadeaba la vista desde un nube de polvo, y se detuvo. Es demasiado tarde, gimió la tía Melissa. El doctor Arkins y el juez Rivers se reunieron con el neurólogo. Aquel revisó el caso en unas pocas frases. El juez se limitó a decir: «Doctor, todos mis ahorros no son nada. Daría mi vida por la suya». En la habitación del enfermo la tensidad había cedido su lugar a la intensidad, como con la habilidad, con hábil franqueza, el doctor hizo su examen. Había terminado. La luz se había apagado de nuevo, y en la sombra añadida la demacrada el rostro parecía ceniciento. Inmóvil, pensativo, interminablemente silencioso, el experto se puso de pie, sosteniendo la mano de la enferma. La enfermera lo vio por primera vez sonreír. Era una sonrisa seria. Era una sonrisa extrañamente esperanzada, una sonrisa que se reflejó instantáneamente en su propio rostro y que la madre atrapó y el doctor Arkins vio. Cada uno de ellos estaba encantado con emociones que se vuelven raras cuando han pasado los 40, emocionadas incluso antes de que escucharan sus palabras. No es meningitis. Su hija puede ponerse bien. En la conferencia que siguió, el doctor Arkins sintió que su confianza había sido bien colocado. Es sorprendente lo mucho que tenía el experto descubierta en 40 minutos, y cuán cuidadosamente meditada y implacablemente lógicas fueron sus razones para decidir que se trataba de un meningismo autotóxico, secundario a la enfermedad renal y pancreática insuficiencia, que, traducido, significa un veneno producido por uno mismo debido a la acción defectuosa del hígado y el páncreas, lo que resulta en alteración circulatoria en la cubierta del cerebro. Más claramente, además, reveló que varios de los síntomas más alarmantes eran los siguientes. Resultado del veneno añadido de las drogas que se habían administrado para el alivio del dolor intolerable. Cada paso del largo camino hacia la recuperación se delineó con igual claridad, y la luz de la esperanza irrumpió fuerte en el Dr. Arkins primero, luego en Martha King. La carga de trituración fue levantado del corazón del juez. La promesa parecía demasiado buena para la madre, que había visto a su hija descender por los años, paso a paso. Nunca penetró la sombra de la tía Melissa pesimismo. ¿Qué fuerzas habían estado trabajando para traer 10 años de implacable sufrimiento creciente, incluso la muerte inminente, para Ruth Rivers a los 20 años? 7. ¿Cuándo debería haber estado en la gloria de su juventud? Sus dolores de cabeza siempre han sido un misterio, había vuelto a decir su madre, y de nuevo, y este dicho había sido aceptado por familiares y amigos. Unamos nuestras manos con el entendimiento, demos un paso detrás de este misterio y encontrar su solución. El padre del juez Rivers también había sido juez Rivers. La guerra entre los estados habían absorbido la riqueza familiar. Aún así, nuestro juez Rivers demostró toda evidencia de buena vida. Siempre iba bien vestido, como correspondía a su oficio, corpulento y contento, como también convenía, fino de color y siempre bien
La enfermedad de su hija había sido prácticamente la única problema en los asuntos de su vida que no había resuelto a su satisfacción bastante razonable. Su amor por Ruth ocupaba la mitad de la dulzura de la vida. La señora Rivers era alta, activa, casi musculosa. Su frente, como la de su hija, era alta. La calidad de su sangre de Virginia había marcado su rostro. Siempre había estado excesivamente pálida, pero nunca enferma. Controlado razonable, había atendido a su hogar con eficiencia y orgullo. La tía Melissa, su hermana, 5 años mayor, era alta y fuerte, pero su palidez había estado teñida de cetrinidad durante mucho tiempo. Para años había sido objeto de ataques de depresión, cuando durante días insistía en que la dejaran en paz, así como dejaba en paz a los demás. Ruth era el único punto brillante que reconocía en su vida, y su morbosidad no dejaba de imaginar el desastre para su objeto amar. La infancia de Ruth fue una alegría. Regordeta, arrulladora y feliz, lo demostró, incluso en sus primeros días, evidencias de su raro carácter. A los 18 años meses, sin embargo, comenzó a tener episodios de indigestión. Ella siempre se sentaba en su silla alta al lado de tía Melissa, en la mesa, y rara vez no pudo probar al menos nada de lo que le apetecía indicado. Su pequeño y sabio estómago expresaba de vez en cuando su desaprobación de tales libertades ilegales, pero los padres, las tías y las abuelas, y probablemente la mayoría de nosotros, somos muy torpes interpretando las protestas de los estómagos. Así que Ruth consiguió lo que le gustaba, y lo que era una igual desgracia, le gustó lo que consiguió. Y nadie se asoció nunca el gusto y el ponerse con el pobre estómago enfermo de forma periódica protestas. De niña, Ruth no era muy activa. Había una cierta reserva, incluso en su forma de tocar, muy de acuerdo con las tradiciones familiares. Mamá, tía Melissa y los sirvientes hacían el trabajo, todavía Ruth desarrollada, feliz, desinteresada, amable y sensible. Había una rigidez disciplina que acompaña a ciertas reglas de conducta, y su comportamiento fue cuidadosamente moldeado por las fuerzas silenciosas de la cultura familiar. Ellos vivían en la sede del condado. Las escuelas públicas a las que asistió Ruth fueron bastante bueno. A medida que crecía, mientras permanecía delgada y nunca sus ataques digestivos eran mucho menos frecuentes, y durante los 2 años que pasó fuera de casa en el convento, estaba bastante bien, y un año jugó de pívot en la segunda pelota de baloncesto equipo. 2 años en la escuela era todo lo que el juez podía entonces permitirse. Y así, a los 18 años, estaba en casa para siempre. Ese otoño comenzó a tener dolores de cabeza. Leía mucho, así que fue a Mobile y fue cuidadosamente equipado con gafas. La corrección no fue fuerte, pero el oculista pensó que aliviaría la sensibilidad anormal de sus ojos, lo que probablemente le está causando problemas. A lo largo de sus años de sufrimiento, Ruth siempre había mantenido la rara moderación que marca la finura del alma. Nadie la escuchó nunca quejarse. Ni siquiera su madre podía estar segura de que se tratara de otro ataque. Hasta que encontró a Ruth sola en su habitación a oscuras. Conocidos, incluso sus amigos, nunca la escucharon mencionar su enfermedad. Los meses de verano en el sur de Alabama conducen de tal manera que son capaces de relieve de las montañas de Tennessee y las Carolinas. El juez siempre sintió que debía despedir a su familia durante el mes de julio y agosto. A menudo iban en junio, cuando los veranos eran tempranos. Y las semanas de cambio demostraron, año tras año, las influencias más útiles que le llegó a Ruth. Siempre mejoraba y por lo general permanecía más fuerte hasta después del Día de Acción de Gracias. Pero con una periodicidad irregular, él volvería en los dolores de cabeza cegadores y postrantes, una semana de dolor, náuseas y postración. Sin embargo, Ruth nunca pidió, ni tomó medicina, a menos que fue ordenado por el médico, y luego más en consideración a los deseos de su familia, por las sensaciones antinaturales, producidas por la mayoría de los remedios que le dieron, no parecía sino la sustitución de una incomodidad para el otro. El único ejercicio que contaba, que chica que alguna vez tuvo, fue durante sus semanas en Point View. La estimulación del vigorizante aire de la montaña pareció meterse en su sangre, y después de unas semanas con sus amigas montañas, pudo escalar las montañas más altas. Con poca fatiga aparente.
En casa, el campo era llano, las carreteras arenoso, e incluso paseos a caballo poco interesantes. Ella nunca había sido enseñó cualquier forma de ejercicio fortalecedor de ejercicio diario en casa, y así sufrió. Si bien las gafas trajeron consuelo, disminuyeron, porque poco tiempo, el número y la intensidad de sus ataques. Varios se consultó a los médicos y se utilizaron varios cursos de tratamiento emprendido, pero no llegó ninguna mejora que durara, y los dolores de cabeza seguía siendo un misterio, no solo para su madre, sino para otros que trató seriamente de ayudar. Como estamos detrás de escena, no necesitamos retrasar más la solución del misterio. No eran ojos, eran corregido con precisión. No era estomacal, sino tanto tratamiento estomacal demostrado. No era anemia, ni los muchos y excelentes tónicos que se habían prescrito habría curado. No se trataba de vértebras desplazadas ni nervios que actúan incorrectamente, o las manipulaciones y vibraciones y los amasados de los especialistas en tratamiento mecánico habrían la rescatado años antes. Lo era, y aquí está el secreto. El de su madre maravillosa mesa. La guerra había traído pérdidas financieras ruinosas a la mayor parte de Virginia familias. Como resultado, a la madre de Ruth se le había enseñado, en minutos detalle, el alto arte de la mejor cocina de las primeras familias de Virginia. Y cómo podía cocinar, o hacer cocinar al cocinero de color. En la mesa de Rivers había sido, durante años, el estándar de la sede del condado. Jamones especiados, conservas de higos, budín de ciruelas al brandy, pato asado relleno, ensaladas de frutas, todo hecho con recetas transmitidas a través de varias generaciones, no pudo ser superada en riqueza y dentado. En la mesa de los Rivers no se conocían platos sencillos. Estos, para aquellos pobres mortales que no conocían el arte interior. Doble cremas, condimentos estimulantes, salsas raramente condimentadas, del tipo que recreara apetitos desgastados, nunca faltaban en una comida de Rivers. Ruth había sido sobrealimentada, había sido mal alimentada desde la infancia. La experta dijo que la esperanza estaba en llevarla de vuelta a la infancia y alimentarla durante días como si fuera una niña de 4 meses. Él dijo que ella debía que le enseñen a comer. Que su salvación estaba en unos pocos alimentos de simplicidad, alimentos que casi cualquiera podría conseguir en cualquier parte, alimentos que no implicó largas horas de preparación de acuerdo con Priceles recetas. Dijo también que ciertos otros alimentos eran viciosos, tales como comidas sencillas en la mesa de los Rivers, comidas que la señora Rivers se habría sentido humillado al omitir de una comida que ella ordenaba, y él insistió en que éstas debían ser negadas de manera duradera, esta joven con agotamiento prematuro, glándulas digestivas. El proceso de su la reeducación, sucintamente expresada en pocas frases, llamada por tediosos meses de cuidados, de negación y de esfuerzo. Exigió que lo cual era más que agotador en muchos detalles. Así que para Ruth Rivers pasaron semanas en una cama de hospital. Se alimentaba de la más simple de las alimentos, cada alimentación medida con el mismo cuidado que sus pocos medicinas, porque ahora verdaderamente su alimento era medicina, y su principal medicina era comida. El masaje parecía por fin ayudar, pues incluso en la cama ganado en fuerza. Pasaron varias semanas antes de que su mente estuviera completamente clara, pero sí pronto se le enseñó la ciencia de la alimentación. Esto incluía un entendimiento de la química de los alimentos, de los procesos de digestión, de los alimentos, de la relación de la alimentación con el trabajo, de la importancia vital de la actividad muscular y la relación del uso muscular con la salud nerviosa. Sus amados dulces y su café fuerte, los únicos amigos de ella días de sufrimiento, fueron poco a poco sepultados incluso por el pensamiento en esta acumulación de verdades nuevas y comprendidas, las más razonables y sensatas verdades. 40 libras ganó en 12 semanas. Nunca había pesado más de 125. Nunca ha pesado menos de unos 145 desde entonces, y, como mide 5 pies y 8, su única 145 libras le aportaron una nueva simetría que, con su rostro de alta cuna transformaba al inválido de cera en un atractivo belleza. Aprendió a hacer trabajos manuales. Aprendió a usar cada músculo el Señor le había dado, cada día que ella vivía.
Un apetito descontrolado, condimentos o no estimulado por el artificio, un apetito por alimentos saludables. La comida ha hecho que comer sea una satisfacción que nunca conoció en los viejos tiempos. Esto fue hace 10 años. Muchos cambios se han producido en los ríos. El más trascendental de los cuales es probablemente la revolución que sacudió su departamento culinario desde el centro hasta la circunferencia. Que la hija salvada debe ser buena para todos ellos. El padre es menos corpulento, más activo, menos rojizo. Parte del color que perdió fue encontrado por la madre. La tía Melissa desaparece en sus días sombríos, pero raras veces, y ahora sonrientes impensadas en el pasado. Y Ruth ha demostrado que el misterio se resolvió adecuadamente. Se casó con el tipo de hombre que excelente que una mujer debería tener, y pasó por las difíciles semanas de su maternidad y ha cuidado a su hijo durante los meses exigentes de la primera infancia sin complicación. Y todo ello frente a los reiterados presentimientos de la tía Melissa.